caso del día de hoy se trata de un crimen terrible que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalupe, en Perú, por una de las razones más estúpidas por las que se le puede matar a alguien: celos. Les tengo que avisar que es un caso muy frustrante, hay un video muy fuerte acerca del caso y es muy decepcionante, así que ya avisados, se recomienda discreción. Si quieres saber más de este caso y qué fue lo que realmente pasó, te aconsejo que sigas mirando bajo tu propio riesgo. Fiorella Lisset Díaz Díaz, una mujer de 32 años, nacida en el Perú el 19 de febrero de 1989, hija de María Díaz y Manuel Díaz, hermana de Milagros y gemela de Fabiola. Graduada de Administración de Empresas en la Universidad Católica Santo Toribio, en el 2013 se mudó a Guadalupe, una ciudad en Perú ubicada en el departamento de La Libertad. Llegó allí para formar su empresa, la cual llamó Avícola El Buen Pollo, que es una empresa comercializadora de aves. Fiorella era conocida por ser una próspera empresaria de carácter altruista. Siempre que podía ayudaba y no le daba miedo alzar la voz cuando veía cosas que eran injustas. En época de Navidad, ella y su equipo salían a donar víveres y demás a aquellas personas que más lo necesitaban. Sobre todo en tiempos de pandemia, organizó varios eventos para ayudar a personas en su entorno. Además de que hacía concursos para sus clientes, quienes la conocían como la reina del pollo. En el 2016 conoció a quien pronto se convertiría en el padre de sus hijos, Elmer Lucano Llanos, originario de Chepén, quien era un año mayor que ella. Desde que se conocieron todo parecía ir de maravilla, y en el mismo año ella queda embarazada de su primera hija, la cual nace en el 2017. Sin embargo, esta sería la segunda hija para Elmer, ya que él ya tenía una niña de una relación pasada. Así que sí, como les digo, todo parecía ir para bien, ella se notaba muy feliz y él también trabajaba en el negocio. No obstante, después del nacimiento de su primera hija en el 2017, pronto el falso traje de bondad que revestía a Elmer caería y su verdadera personalidad sería expuesta. Elmer se volvió muy agresivo con Fiorella y empezó a desarrollar una obsesión para con ella. Era extremadamente celoso y violento, empezó a golpearla como tenía de costumbre hacer con todas sus novias, porque de hecho él ya tenía varias denuncias por violencia física y psicológica, así como abandono de hogar. Sin embargo, Fiorella tenía la esperanza de que él pudiera cambiar, así que siguieron con la relación. En el 2018, cuando todo iba de mal en peor y a vista de que él definitivamente no iba a cambiar, Fiorella decidió poner una denuncia contra él. No obstante, se optó por llevar a cabo una conciliación, la cual en términos jurídicos es una herramienta que busca la solución de los problemas mediante la comunicación entre las partes y el intercambio de ideas. En la audiencia de conciliación pudieron llegar a un acuerdo en el cual Elmer no se acercaría a Fiorella para nada y cuando le tocase quedarse con la niña sería otra persona que tendría que entregársela y viceversa, así para no tener ningún tipo de contacto con ella. El pequeño gran problema está en que Elmer nunca respetó esos límites, seguía buscando y acosando a Fiorella de forma constante. La buscaba en su casa y en su trabajo. Para entregar a la niña también era un dilema, pues él se negaba a entregársela a alguien que no fuese Fiorella. Elmer era descrito como un total manipulador, maltratador y vividor que agredía constantemente a Fiorella. Si no le estaba dando golpes, literal hasta dejarla en el piso desmayada, la estaba manipulando emocionalmente para que ella no lo dejase. Pero bueno, después de mucha insistencia, en el 2019 Fiorella decide darle otra oportunidad. Lo está viendo diferente, ha visto que ha cambiado y piensa que esta vez las cosas sí van a funcionar. Spoiler, mi gente, la gente no cambia, simplemente finge que lo hace. Pocos meses después de la reconciliación, Fiorella sale embarazada de quien sería su segundo hijo. Estando embarazada decide dejarlo nuevamente, ya que él sigue presentando el mismo comportamiento agresivo y ella ya quería empezar una nueva vida libre de aquel calvario. Cuando Fiorella dio a luz a su segundo hijo, ellos ya no estaban juntos. Ella tenía ganas de empezar una nueva vida separada de él completamente, pero lamentablemente Elmer nunca la dejaba en paz. Seguía siendo acosada constantemente e incluso llegó a recibir amenazas de muerte. Por lo que en febrero del 2021 Fiorella decide denunciarlo una vez más por maltrato psicológico y físico. Y en mayo de ese mismo año, temiendo seriamente por su seguridad, pide una garantía de vida porque había recibido amenazas de muerte. Para ese entonces Elmer ya tenía una orden de alejamiento que por supuesto no respetaba.
En la madrugada del 18 de julio del 2021, las cámaras de seguridad de la casa de Fiorella captarían algo terrible. Alrededor de las 1 a.m. se puede ver a Elmer entrar sigilosamente a la casa, utilizando una copia de las llaves que aún no se sabe cómo consiguió, puesto que de hecho Fiorella había cambiado las cerraduras recientemente para su protección. Luego podemos ver cómo va a la cocina y estando ahí toma un cuchillo de casi 30 centímetros, para después subir de manera silenciosa por las escaleras. Estando en lo que sería una pequeña oficina o cuarto de monitoreo, prende el televisor para poder ver las cámaras y así ubicar a Fiorella. En primera instancia entra por equivocación a la habitación de sus hijos, en donde Fiorella había estado unos momentos atrás cubriendo con una sábana a su pequeña de 4 años. Una vez que Lucano ubicó la habitación correcta, no pasaría ni un minuto para que sucediera la horrible tragedia. Al entrar a la habitación estaban Fiorella y su nueva pareja Jorge Colchado manteniendo relaciones, y es aquí cuando Elmer arremete contra el hombre propinándole varias cuchilladas, mientras ella intentaba detenerlo. Jorge logra escapar para buscar ayuda dejando a Fiorella en la habitación. La rabia de Lucano, la cual crecía más y más, se manifiesta sobre Fiorella. Este la tumba en la cama y se abalanza sobre ella con el cuchillo, dándole las primeras estocadas en el cuello y demás partes del cuerpo. En tan solo 25 segundos le propinó 39 puñaladas. Una vez cometido el hecho, salió corriendo de la escena del crimen. A los pocos minutos aparece Colchado con alguien más, pero al subir a la habitación se dan cuenta de que ya era demasiado tarde, pues lo único que encontró fue el cuerpo sin vida de Fiorella. Aquí llegamos al punto en el que no sabemos cómo consiguió esa copia de la llave, ya que, como he dicho, ella había cambiado la cerradura porque tenía miedo de él. Entonces se entiende que hubo un tercer implicado, o de alguna manera él pudo conseguir copia de las llaves. ¿Y por qué digo que pudo haber un tercer implicado? Porque la casa en la que vivía Fiorella, es decir, el segundo y el tercer piso, era su casa, pero el primer piso era su negocio. Es decir, que inevitablemente siempre habían personas en el primer piso de lo que vendría siendo la construcción de su casa. Es decir, que ella siempre estaba rodeada de personas, así que pudo haber sido una persona que trabajaba con ella. No, eso no se sabe todavía. Otra cosa muy importante, que lo van a ver más adelante, cuando este monstruo, porque le iba a decir animal, pero sería una ofensa para los animales, cuando este monstruo, bestia, no sé cómo decirle, este parásito fue capturado, él dijo que él lo que estaba haciendo era visitando a sus hijos a la 1 de la mañana con un cuchillo en mano, porque obviamente todos los padres del mundo entran a la habitación de sus hijos a visitarlos a las 1 de la mañana con un cuchillo en la mano. Eso es totalmente normal, o sea, pasa a cada rato. Como les digo, afortunadamente lograron avisar a la policía a tiempo y él fue atrapado solamente 15 horas después del ataque. En primera instancia se sospechaba y decían que había sido un asalto que había salido mal, pero obviamente la familia de Fiorella salió a la luz y dijo que no se trataba de ningún asalto y que la persona a la que debían estar buscando era a Elmer, la persona que ya había amenazado anteriormente a Fiorella. 15 horas después, mientras Lucano intentaba escapar en una motocicleta con un primo llamado Salomón Llano Ciesa, fue detenido por los oficiales en un sector llamado La Posada. Elmer fue encontrado con varias estocadas que se dio él mismo para luego alegar que su crimen había sido en defensa propia, pero vemos que le salió súper mal. Y su primo también tenía unas cuantas heridas cuando se bajó de la motocicleta o algo así. De verdad no hay tanta información acerca de este caso, pero sí sé que los dos habían estado heridos, Elmer porque se había propinado a él mismo unas estocadas y el primo por otra cosa. 24 horas después del asesinato, él mismo fue llevado hasta el lugar de los hechos para que reconstruyera la escena. Y una vez allí se tiró una y otra vez en el piso diciendo que él no quería hacer eso, que no recordaba nada y que no era su intención. Evidentemente, con toda esta información falsa que le está dando, simplemente está tratando como que de tergiversar la situación y lo que hizo, diciendo que en primera instancia que ellos todavía eran pareja, que él llegó a su casa y le encontró con otra mujer cuando todos vimos por las cámaras que él entró a la casa en primer lugar ilegalmente porque él no podía estar ahí y él básicamente invadió la propiedad de ella. Él tomó un cuchillo más grande que su cabeza y él fue con toda la intención de asesinar. Ni siquiera le importó que sus dos hijos estaban en la misma casa. El feminicidio que ha cometido
Elmer Lucano no ha sido un tema pasional ni improvisado, ha sido un homicidio premeditado. Para él ahora decir que él, su mujer estaba con otro hombre y que él entró en su casa, que no es su casa. Llegué a mi casa y le encontré con otro hombre. ¿Y ahora tus hijos cómo quedan desde el bebito? A mí me duele más todo eso. No saben cuánto me duele y estoy arrepentido por todo, más porque mis hijos se quedan solos. Para luego poder decir que el homicidio fue homicidio por emoción violenta. El Código Penal peruano en su artículo 109 dice lo siguiente acerca del mismo. El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 5 años. El homicidio por emoción violenta se debe a una conmoción en el que el autor actúa de una manera en la que no está pensando, es decir, que tiene un fallo en el razonamiento por la gran emoción que está viviendo en el momento. En estos casos el autor mata, pero impulsado por las circunstancias externas a él, que son las que lo llevan a cometer el hecho. Por ejemplo, dos personas que estén teniendo una conversación muy subida de tono y uno de ellos se moleste muchísimo y agarre, qué sé yo, un arma que tenga cerca, una piedra, lo que sea, y arremete contra el otro y lo mate. Eso vendría siendo homicidio por emoción violenta. En ese caso no estaba planeando matarlo, no es como que había premeditación, ni siquiera estaba en sus planes, vaya, pero la emoción del momento le ganó. El problema es que para nada es el caso. Y es que aunque suene como una pésima excusa, esto es exactamente lo que trató de apelar la defensa de Elmer, alegando que había que ponerse en el lugar de él y considerar cómo se reaccionaría frente al hecho de encontrar a la madre de sus hijos con otra pareja. Incluso aseguró que Lucano entró a la vivienda sin decisión de matarla y que lo hizo por la furia del momento. Comentó: ¿alguien se ha puesto en la posición de mi patrocinado? Anyways, lo primero es que está ignorando completamente el hecho a su favor de todas las denuncias que Fiorella había puesto en contra de Elmer. Y lo más importante es que está haciendo creer que ella y Elmer estaban juntos cuando no era así. Artículo 109. El que mata a otro bajo el imperio de la emoción violenta que las circunstancias hacen excusable será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 5 años. Pero hay un agravante en este artículo. ¿Y cuál es el agravante? Dice, si concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años. Él no ha estado viviendo en esa casa, como dice el abogado, que tenía llave. Tenía medida de protección. Lamentablemente a la policía no se la otorgó oportunamente. Y lo tercero es que yo necesito que alguien me explique de verdad qué él estaba pensando. ¿Cómo es que tú entras a una casa y estás viendo que hay cámaras, estás entendiendo que hay cámaras que están grabando todo, porque tú estás llevando todas las cámaras para poder ir a asesinar a la persona que quieras asesinar, para luego decir que fue un impulso, que tú llegaste a tu casa a saludar a tus hijos, claro, con un cuchillo en la mano, y que fue un impulso? O sea, que él pensaba que iba a pasar con las cámaras, que nadie las iba a revisar, que las cámaras las iban a botar, que las cosas que grabó la cámara se iban a desaparecer mágicamente por arte de magia. No sé, yo siento que a veces a la gente como que se le olvida pensar, usar el cerebro. Como habíamos dicho, Fiorella no había sido la única víctima de Elmer. Recientemente, Lucano fue demandado por una expareja a quien en el 2016 le ocasionó lesiones tan graves que fue casi dada por muerta. El 10 de enero de este año fue sentenciado por el Poder Judicial a 5 años y 8 meses de cárcel, así como a un pago de reparación civil de 8.000 soles. La defensa, cobarde, trata de argumentar impulso violento o algo así, ¿no? Que no tiene ni pies ni cabeza. Volviendo para atrás, además del abogado, su hermana también habló diciendo que Fiorella y él sí estaban juntos, que esa era su casa, que ella le estaba haciendo infiel y que quieren poner a su hermano como un monstruo. Por eso mi hermano llega a su casa con su llave a abrir su casa, a ver a sus hijos, y ellos nunca declaran que le encontraron a Fiorella infragantemente con otro hombre en una cama. Ellos no lo declararon, ellos sin embargo dicen que mi hermano es un monstruo. Entonces yo me digo o me pregunto aquí, ¿qué tan cínico se tiene que ser? ¿Y será que
A esta gente le reemplazaron el cerebro por una nuez podrida. Pero bueno, respecto al caso de Fiorella, él ahora mismo se encuentra en prisión preventiva, le dieron 9 meses en lo que hacen las correspondientes investigaciones de todo lo que pasó. Sus padres y hermanas están haciendo todo lo posible porque se haga justicia y porque le den cadena perpetua, que esperemos que sea así. Si estoy mirando para allá es porque aquí tengo toda la información. El pasado 19 de febrero de este mes habría sido el cumpleaños número 33 de Fiorella. Pero bueno, esto fue todo por el caso de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejar un like y muchísimas gracias por estar aquí. Sin más que decir, nos vemos en la próxima.